663 fallecidos hoy, es un número récord. Puede haber algunos más, algunos menos según los días. Lo que estamos viendo es más de 500 muertos por día. Y en el acumulado te da un número impresionante. Doctor Conrado, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo les va? ¿Qué podemos pensar más allá de lo primero que nos viene, que es esta idea espantosa de miedo, etcétera, con la cantidad de muertos? ¿Cuál es la evaluación de que estemos viendo estas cifras? Las cifras hay que tomarlas en promedio de 7 días. Venía un descenso, un mal día hoy, 24.000 infectados, pero se hicieron 60.000 test, rarísimo, en un día de semana. El 500 por día quiere decir 15.000 por mes. En 2 meses son 30.000 personas muertas. Entonces, las herramientas para frenar esto, Diego, testeo, la vacunación, la negociación. Se habló de Johnson & Johnson, que había negociación, pero la Argentina no la ha aprobado todavía, rarísimo. Todos los países la han aprobado, ¿por qué no está aprobada acá todavía? Y la están negociando. Es eso, Diego, lo de siempre, pero acelerándolo más porque vemos que con el número de muertes el total va a ser catastrófico. Nico, ¿tenés alguna información sobre negociación de vacunas, contratos posibles, agilización de alguna de las gestiones? A ver, de golpe sí, la Argentina está... no puede traer vacunas de afuera, y esto es una evidencia porque la ministra de Salud lo que está haciendo es negociando con China y los fabricantes de Sinopharm que se fabrique la vacuna en la Argentina. Lo mismo pasó sin ayuda del Estado, entiendo con el laboratorio Richmond que va a envasar en la Argentina la vacuna Sputnik 5. Todo esto tarda. Pero ¿por qué de golpe la Argentina está negociando y también con AstraZeneca o con Oxford para hacer la vacuna acá? Porque no pueden llegar desde afuera, salvo tal vez alguna ayuda que llegue de los Estados Unidos. El resto, y va a seguir llegando de a cuentagotas vacunas de Rusia. Después, hasta ahora no hay otra salida. Se reinició la negociación con Pfizer y hay que decir que la ley de vacunas, ya que tiene 14 artículos nada más, decía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podían negociar para comprar vacunas. Rodríguez Larreta está en esa negociación. Por lo que tengo entendido, empezó difícil, como que hasta fin de año tal vez no podía conseguir, pero nunca se sabe, ¿no? Es evidente que el plan de vacunación falló, y falló sobre todo el contrato con Oxford AstraZeneca, pues ya tendríamos que tener casi 10 millones de vacunas por contrato y no llegaron. Nico, déjame anticipar que con el doctor Stoll vamos a hablar del anuncio de Biden o del gobierno estadounidense sobre la posibilidad, todavía no está cerrado, pero es una posibilidad grande, nadie anunciaría una cosa semejante si después va a retroceder, de que abrirían las patentes. Esto genera una ilusión, pero de la ilusión a la realidad vamos a hablar con el doctor Stoll. Pfizer te da la fórmula y te dice, úsala. ¿Se puede fabricar? ¿Es fácil, sumamente complejo? ¿En cuánto tiempo sería una solución la apertura de las patentes? Yo decía, si efectivamente ocurre que Estados Unidos negocia con sus laboratorios, llegan a un acuerdo y en este momento extraordinario, esa fue la declaración, medidas extraordinarias, levantamos o abrimos las patentes y que se puedan fabricar sin pagar derechos en otros países. ¿Cuán factible es fabricar alguna vacuna que se hace afuera en Argentina si te liberan? Primero que lo de levantar las patentes, sabés que es provocativo, que los WhatsApp de los abogados especializados en esto, en protección de propiedad intelectual, arden en este momento. Sabés que es por ahí ideas de izquierda que hay abundantes en el gobierno de Biden y que es política. Pero ahí, perdóname, de su propio partido, de los propios demócratas, Bernie Sanders mismo está embarcado en esta idea de es el momento de mostrar la grandeza de Estados Unidos en este sentido. Debemos salvar al mundo como en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo agrego yo. Lo que yo decía, una idea política. Ahora, vamos de nuevo. El 75% de las vacunas hasta ahora se han distribuido en 10 países. China y Estados Unidos solamente el 50% de todas. ¿Cuántas en África? El 2%. O sea que hay una división despareja, no hay duda. ¿Gana plata la industria farmacéutica? Bueno, Moderna, cuando se hizo pública el equity en 2018 era 1.000 millones de dólares. Hoy, Moderna, 70.000 millones de dólares. Y Pfizer acaba de publicar en el Wall Street Journal que de lo que planeaban ganar este año,
aumentó un poco, aumentó a 26.000 millones de dólares, que es 70% más de lo que pensaban. O sea, sí, ganan mucho dinero. Ahora vamos a lo otro. Es política, y ahora por la India sobre todo. ¿Por qué no hicieron los esfuerzos que están haciendo por la India, juntando oxígeno, mandándoles test, juntando dinero para mandar a la India? Y esto que es un pedido de la India, que se anulen las patentes. La India, Sudáfrica y un par de países más. Pero ese esfuerzo Estados Unidos no lo hizo por el Brasil de Bolsonaro. Sí, curiosamente, por la India de Modi. Entonces, no hay duda que es una movida, una respuesta definitivamente con carga política para las Naciones Unidas, que es la encargada de esto, de anulación de patentes. Existe una ley internacional que se llama TRIPS, en la que hay una figura que es lo que se llama licencia compulsiva o licencia obligatoria, en que se obliga, en caso de fuerza mayor, como el actual de salud pública, a que las compañías pudieran dar su know-how para que se puedan hacer estas vacunas. Eso es lo que rodea la parte de la patente. Ahora, si las puedes hacer o no, te digo el título. A ver. La de Pfizer tiene 280 partes diferentes que se hacen en 80 territorios distintos en 19 países del mundo. Eso es lo que necesitas. ¿Podés repetir esto? Porque es de una complejidad. ¿Cómo se arma una vacuna Pfizer o la que quieras? No sé si es la más compleja Pfizer en la cantidad de componentes que tiene. Podés hacer vos 1.000 millones por año. Yo ahora te digo cómo se hace. Vos decime si la podés hacer. Podés hacer hasta 1.000 millones. De nuevo, requiere 280 partes distintas, componentes distintos, que se hacen en 80 lugares diferentes que quedan en 19 países. Ahora ya tenés todas las partes para hacer la vacuna. Entonces empezás en Missouri, en el medio de Estados Unidos, a hacer ADN con bacterias. Y no tenés que tenerlo a menos 70 grados. Lo tenés que tener a menos 150 grados. De ahí, lo que hiciste de ADN va a la costa atlántica, en Andover, en Estados Unidos, y a Mainz, en Alemania. Segundo paso, en que el ADN pasa a ser el famoso ARN mensajero, que tiene la información que imita al coronavirus para que vos hagas anticuerpos contra eso creyendo que te entra un coronavirus. Entonces, el ARN mensajero se hace en la costa atlántica, en Estados Unidos, en Mainz, en Alemania. Una vez que tenés el ARN mensajero, todo muy complejo de hacer, lo mandás a enfrascar. En Estados Unidos vuelve a viajar miles de kilómetros y llega a Kalamazoo, en Michigan. Y en Europa se va a Bélgica, donde lo enfrascan. El proceso es complicadísimo y además al final hay 13 cámaras que sacan 100 fotos de cada frasco para saber que esté intacto todo adentro y no haya partículas, y después las ponen en máquinas de vacío para saber que no vaya a tener ninguna fisura, ningún problema. Ahí tenés, fueron 18 pasos esta fabricación que llevó 60 días. Contame quién lo va a hacer en el mundo, si tenés la patente de Pfizer o de Moderna, que es parecido. Después podemos hablar si se puede hacer la de AstraZeneca u otras, pero estas dos, dudo que alguien las pueda hacer que no sean los que la están haciendo hoy. Bien, entonces déjame proponerte otro juego. La China, dicen que se están armando un convenio y se podría fabricar en Argentina la Sinopharm. ¿Tiene esta complejidad o sería más simple? China, las vacunas son de virus inactivado, por eso quizás tienen menos eficacia, se ha hablado de esto, China lo ha aceptado. Se podrían hacer, pero lo hablamos la última vez que estuve acá, cuando hablamos de Richmond y que haría Sputnik. Vos dijiste recién que, o Nico, que vendría el principio activo de Rusia y acá se enfrascaría la Sputnik. AstraZeneca se hizo el principio activo aquí, se fue a enfrascar a México, ya sabemos que eso no se terminó. Pero eventualmente entonces pareciera que se pueden hacer. Yo lo que sugiero es no hablar más del tema hasta que tengas los primeros 500.000 frascos de cualquiera de esas tres, estén hechos, estén en un paquete, y ahí anunciar, hicimos los primeros 500.000 frascos, dosis, no hablemos más de vacuna, hablemos de dosis, que es lo que hay que hablar. Las primeras 500.000 dosis o 1 millón, la que seas que hagan, de la que sea. Richmond con Sputnik, quien sea con Sinopharm o AstraZeneca. La Sputnik, ahora Pablo quiere preguntarte, Osvaldo, esta parte es muy interesante y además genera mucha curiosidad porque todos tenemos la expectativa de que de algún modo, por algún canal, se destrabe la llegada de vacunas. Entonces, antes de Pablo, te pregunto por la Sputnik, porque también hay una idea de que se podría fabricar. ¿Cuán complejo y cuán rápido o lento sería si efectivamente se empezara a fabricar acá? Bueno, de nuevo, lo que he entendido es que vendría el principio activo, o sea, realmente la plataforma genética del adenovirus, que son 2 adenovirus distintos, que llevan la información genética que imita el coronavirus. Eso sería en Rusia, llega acá desde el Gamaleya y acá se enfrascaría, que es un paso muy importante, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Es imposible que yo te conteste.
sé que se avanzó mucho en eso y que se empezaría y hablaron de julio. Yo ojalá que sí y voy a ser el primero en celebrarlo. No te puedo contestar nada con respecto a qué cantidad y si se va a hacer o no. Bien. Pablo. Doctor, ¿y cómo estamos con la llegada de vacunas? Porque ustedes están hablando de lo que sería fabricar, pero digo, ¿cómo estamos para la llegada de vacunas? Porque en este momento no aparece nada por delante, ni la Covishield ni AstraZeneca. ¿Qué sabe usted? Buen punto, Pablo. El bote salvavidas debería ser COVAX, que había prometido 20% de la necesidad de cada país emergente que califica como de bajo ingreso económico para que ellos le den. Ahora, ¿qué pasó con COVAX? COVAX iba a repartir 2.000 millones de vacunas. Tienen un pequeño problema. Estamos en mayo y repartieron 50 millones. Y de los 2.000 millones que iban a repartir en el año, 1.000 millones eran la Covishield que venía de la India. Y imagínate qué pasó. La India es una catástrofe en este momento. No van a dar una sola vacuna. Entonces COVAX, que era la persona que podías acudir, tenés que olvidarte. Aunque Moderna le acaba de ofrecer a COVAX 500 millones de vacunas modernas. Sería fantástico que el fondo ese las tuviera y las pueda repartir. Con respecto a Pfizer, hay negociaciones. Eso es lo que se ha dicho. ¿Cómo están? No, sabemos que se iniciaron, no sabemos cómo van. Y con respecto a Johnson & Johnson, se sabe también que hubo un contacto, aunque curiosamente, lo comentaba yo al principio, no está aprobada la vacuna, que yo sepa todavía por ANMAT en la Argentina. Aprobada en casi todo el mundo, no en la Argentina. Hay que aprobarla, traer Johnson & Johnson, una inyección, recuérdenlo, la de Pfizer, firmar el contrato que sea como sea y pedirles 500.000 por lo menos. Ojalá que COVAX consiga esas de Moderna y podamos tener alguna cantidad. Acuérdense que rechazamos 20 millones de COVAX porque pensamos que íbamos a hacer nosotros la AstraZeneca, entonces rechazamos los 20 millones que nos ofrecieron y aceptamos 1.900.000. Así que esos son los únicos focos de donde se podrían conseguir vacunas que yo sepa, Pablo. Bien. Conoció que en la provincia de Buenos Aires, aquel que quiere ir a una farmacia a comprar los test de COVID autoadministrables, estos test rápidos, no los va a conseguir porque se prohibió la venta de esos test. ¿Por qué se prohibió? Yo creo que hay ahí también un pedido de los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿cuáles son los argumentos? En un momento, Conrado, han ido también fuerte contra vos, como proponiendo la idea de que vos estabas sugiriendo los test autoadministrables y quitándoles trabajo o la seriedad con la que debe efectuarse ese análisis. ¿Qué sabes de esa prohibición y qué nos perdemos si no podemos hacer test autoadministrables? No, Diego, no, es peor. En realidad implicaron que yo tenía intereses económicos. Y acá, Diego, déjame que diga la frase que aplica. Si siguen mintiendo sobre mí, yo voy a decir la verdad sobre ustedes. Porque realmente es injustificable que no se vendan. Se están usando en el resto del mundo. Es lo que puede controlar, ayudarnos a controlar a un país que no puede hacer suficientes PCR, que hoy hizo 60.000, 45 millones de habitantes. No voy a extrapolar datos de Islandia ni del hemisferio norte, porque no podríamos nunca hacer 2 millones de test por día, pero 300.000, 400.000, sí. Entonces, esto podría ayudar. Y no digo tampoco a la gente que lo puede comprar en la farmacia, que es poca, aunque no son tan caros, pero poca gente lo puede comprar para hacérselo 2 veces por semana como hay que hacerlo. Pero los colegios, los geriátricos, las grandes empresas y el Estado podrían hacerlo y sería muy útil para controlar. No hay duda, algo simple que tiene mucha exactitud, falso negativo bajo, falso positivos bajos. Definitivamente sería una contribución. Inentendible que lo hayan prohibido. Bueno, entonces, a ver, Diego, ¿hay alguna hipótesis? Digamos, desde lo formal es que no es lo mismo que lo hagan en un laboratorio serio, que tome la muestra alguien experimentado, que estudió para eso, que alguien que se hace ese autotest en donde podría haber un margen de error. Digamos, ¿qué hay con respecto a la fidelidad de la muestra? No, pero pensé que habías dicho Diego, pero te digo algo. No, un argumento importante, ¿no? Yo pensé que Diego era ¿Vos eras médico? No, por ahora no. Son los dos argumentos. Uno es lo de la seguridad. A ver, es peligroso que esa persona que se lo hace en su casa y que le da positivo, o sea que está contagiando, lo tire y se deshaga de él. Y mucho más peligroso es que no se lo haga, no se entere y siga contagiando a la gente en la casa y a cualquiera que pase por la casa. Porque viene el señor que lleva la comida, que por la razón que sea, es mucho más peligroso. Segundo argumento que se usa, la trazabilidad. La pregunta es, ¿tenemos buena trazabilidad de los contagios? ¿Tenemos una buena trazabilidad en este momento como para que si perdiéramos algunos por estos test que se autohacen,
perdiéramos datos. Primero que ya dije... la Expliquemos, proporción... trazabilidad, cuando Conrado Stoll dice trazabilidad, es que perdería el gobierno la contabilidad de cuántos casos hay, porque no todo el mundo que se autoadministre informaría en tiempo y forma, es decir, se arruinarían las estadísticas. Este es un argumento, parece sólido. Pero Ahora, yo lo que digo es, si vos, vamos a suponer que vos te haces en tu casa, yo conozco gente que ya se lo ha comprado. Te decía en esa aplicación que nos metemos todos y nos llega a casa, te lo compras. Te llegás a enterar, ¿qué haces? ¿Te vas a pasear? No. O llamás a tu obra social, si tenés la suerte de tener prepaga, o vas a un hospital a avisar que estás con eso. No es que instantáneamente, como decía el doctor, vos te enterás que tenés COVID y vas a salir a hacer una vida normal o te vas a una fiesta. Perdón, discúlpeme, pero hace más de 50 años que vivo en Argentina. Cuando hay una prohibición es porque se está destruyendo un kiosco. ¿Qué kiosco se está destruyendo acá? si quiere contestar alguien de iluminación... Digo, me pareció, por ahí si no. ¿Quién quiere? Por ahí soy mal pensado nada más. ¿Alguien quiere contestar esto? No, kiosco no, pero la trazabilidad... primero que de nuevo, la gente que en su casa se lo va a comprar para tenerlo en la casa y hacerlo 2 veces por semana para saber si está infectado o no, es una proporción muy pequeña de los que deberían usar este test rápido que ya dije, lugares públicos, los colegios, los geriátricos, el Estado ocuparse. Además, la persona en su casa también, como dice Pablo, o podría en la aplicación poner, me dio positivo. Claro. Podría colaborar mucha gente en informar, estoy infectado. Alguno no avisará, pero de nuevo, hasta este momento, con las PCR, es muy buena la trazabilidad. Porque lo que sabemos es que hay infinita gente que va a un centro médico, dice que tiene síntomas, le preguntan si estuvo con alguien, la persona dice sí, el primo de mi tío es un contacto, estaba infectado, bueno, usted tiene COVID. ¿Cómo? ¿Pero no me hacen el test? No, usted tiene COVID. Entonces, ya eso te muestra que la trazabilidad no es tan exacta aún hoy. Entonces, te quiero decir que los dos argumentos, el de desechar supuestamente el kit que está contaminado porque te dio positivo, o el de la trazabilidad, no son argumentos válidos, además de que se está usando en el resto del mundo. Bien, si alguien se suma, porque como en el cine se va sentando gente a los 20 minutos de la película, bueno, lo que estamos hablando es la evolución, la tecnología, los test, y lógicamente los bioquímicos dicen, bueno, nosotros lo sabemos hacer, estudiamos para eso, y la provincia de Buenos Aires prohibió estos test que se compren en farmacias. Vos no podés comprarte un test en la provincia y autoadministrártelo. Esto es lo que vamos viendo, digamos, uno también piensa en otros test que fueron evolucionando y se autoadministran. Diego, toque su primera pelota. ¿Cómo va, Diego? Bien, bueno, gracias por la invitación. Me quedé pensando en esto que planteaba el doctor Stoll también, ¿no? Y esta idea de la trazabilidad. Ahora hay empresas privadas, por ejemplo, a las que vos le mandás directamente un mensaje de WhatsApp. Solamente con eso, al otro día vienen a tu casa, te hisopan, te hacen o bien el hisopado o el de la gotita de sangre, doctor, corríjame si estoy diciendo algo mal. Y ahí también la trazabilidad, uno no puede garantizarla de la misma manera que si se hace en un sector público o en algún hospital. Ahora, me parece que esta medida que estamos acá discutiendo es una buena metáfora de todo lo que está fallando en la planificación de la pandemia, porque aparecen un montón de deficiencias, sobre todo en las estadísticas, sobre todo en los números, sobre todo en la cantidad de los testeos, y en lugar de tratar de observar a los países que lo están resolviendo, de abrir el panorama, de abrir la cabeza, de tener nuevas ideas, de tratar de que la tecnología, la modernidad y el progreso nos ayuden a combatir la pandemia, siempre ponemos por delante alguna tara ideológica, algún capricho de algún dirigente político, o como decía Osvaldo, la protección por las dudas de algún kiosco de algunos, si es que puede llegar a existir. Cuando una medida de este tipo, que se aplica en todo el mundo, no se aplica en la Argentina y no lo terminamos de entender, hay un médico prestigiosísimo que hace 10 minutos está tratando de explicar por qué y nosotros no terminamos de entender, es porque no se entiende. No hay mucha más vuelta que darle. Y eso es lo que yo no termino de poder procesar. ¿Por qué no estamos tratando de abrir la cabeza? ¿Por qué no estamos tratando de sumar en lugar de restar? Lo que vimos hoy a la tarde es una prueba también de eso. Conrado. Los vuelos. Bueno, acá hay un tema. Lo que menciona tirando... Diego es, digamos, si el Estado no puede hacerse cargo de todo, hay gente que a lo mejor va avanzando. Por ahí te haces tu test, después tendrás que comunicarlo. No, bueno, en provincia no se puede. Y el ejemplo mayor tiene que ver con lo que va a decir Stoll, que es qué pasa con el que tiene la posibilidad de viajar y vacunarse en otros países donde sobran vacunas, donde en la calle te están invitando a vacunarte por diferentes razones que después podemos hablar. Vamos, hay vuelos suficientes para el que se quiera pagar y además nos queda más vacuna para nosotros. No le estás robando el recurso a nadie. ¿Qué sabés vos, Conrado, de eso?
Alguien podría decir, vamos a contar los que pueden llegar a viajar a Estados Unidos, cuánta gente del país. No, los detalles, como dice la frase, no lo son. ¿Por qué los detalles no lo son? He visto un frasco de vacunas ya administrada a las personas que se fueron a vacunar y vi cómo en el fondo quedaba una cantidad de líquido, esto es muy sabido ya. Si vos juntabas 5 de esos restos del frasco en que ya se habían usado todas las dosis, vos haces una dosis más. Con las dosis que se han dado en el país, 8.500.000, habrías hecho miles de dosis más. ¿Vos decís miles hace diferencia? Sí, miles hacen diferencia. Si hay algo que está claro ahora, es la diferencia que hace cada persona vacunada. Y yendo a lo de los vuelos, el argumento ha sido, porque se han cancelado infinidad de vuelos a Estados Unidos, a donde la gente va a vacunarse y de donde vienen vacunados. Lo que uno tendría que hacer es duplicar los vuelos a Estados Unidos en vez de haber cancelado la enorme cantidad que han cancelado. ¿Cuál es el Pero vos, argumento? espera, ahí déjame hacerte el periodista. ¿Tenés datos de que se cancelaron, digamos, vuelos en cantidad suficiente a Estados Unidos? Sí, y el argumento es porque no se podrían cumplir los protocolos correctamente para examinar a la gente que llega en esos vuelos si viniera la cantidad de vuelos, por ejemplo, que había antes de la pandemia. Y el argumento es, a ver, este es un país importante en la región y en el mundo, 45 millones de personas, es un país grande, Ezeiza es un aeropuerto importante. Ya sabemos que no es Los Ángeles, Dallas, Atlanta o Nueva York que mueven 50 millones de personas por año cada uno de ellos. No es eso. Entonces, realmente, no había logística para poder procesar a todos los pasajeros de los pocos, comparado con lo que es un aeropuerto internacional de una magnitud como esta, para los pocos vuelos que llegaban por día antes de la pandemia. Realmente no hay logística para duplicar los vuelos a Estados Unidos, para que se vaya el doble de personas. Todos los días me llegan 30 mensajes al WhatsApp. Doctor, me di una de Sinopharm, me voy a Miami, ¿puedo darme una de Pfizer o la de Johnson & Johnson? Todos los días la misma pregunta. Son miles de personas. Y, por ejemplo, Diegos, Osvaldo, Pablo, ¿alguno de ustedes fue a un país en que le abrieron la valija cuando llegaron? Yo nunca. Nunca he ido por congresos, por trabajo, por placer a muchos lugares. Nunca me abrieron la valija. Entonces, esas personas que trabajan en eso en Ezeiza, en este momento por ahí no habría que revisar la valija a nadie más que llegue. Y por ahí esas personas podrían ayudar a procesar la gente para que se cumplan los protocolos y puedan seguir, está bien, que no los dupliquen, pero que sigan la misma cantidad de vuelos que habían hasta ahora. Muy raro. Pero se entiende que esto no es ricos y famosos o un viaje snob de turismo. Es decir, si se puede descomprimir un sistema sanitario, la potencialidad de que alguien pueda ocupar una cama, una terapia intensiva, una asistencia respiratoria, porque tiene su dinero y rompe el chanchito y viaja. Bueno, ¿qué hay de malo con eso? Es de alguna forma también un acto solidario. Es una vacuna que un argentino va a poder usar. Es que volvemos a lo mismo, perdóname. Sí, una por cosita, favor. porque me quedó sonando la palabra kiosco que yo mismo dije. Recordando lo del aeropuerto, digo, que esta cosa de la gente que viene y que no habría cómo atenderlos. Recordemos que se desbarató hace unos días, por Diego Cabo, desde el Diario de la Nación, un kiosquito justamente que era el que le daba a los que venían de afuera, le hacían hacer el test, le cobraban 2.500 pesos y resulta que daban el resultado del test al minuto de haberlo hecho. Esto era de una empresa trucha que se formó especialmente para este asunto en diciembre del año pasado, manejado por 2 monotributistas. Digo, estamos manejando nada más y nada menos que la mayor pandemia de los últimos años con kiosquitos. Diego, tenías algo. Simplemente esto que planteaba yo recién, porque lo volvemos a ver todo el tiempo, me parece que atrás de este tipo de decisiones que no se terminan de explicar desde el sentido común, hay una profunda, primero, ideologización absoluta de lo que es de la pandemia, de la gestión de la pandemia, pero además una mezcla muy perversa de mala praxis, falta de transparencia y, insisto, ideologización innecesaria. Lo vemos cuando Cristina se jacta de las vacunas rusas y chinas como si fuera un mérito de Rusia y de China y no una falla y un error del gobierno argentino no tener otras vacunas. Lo vemos cuando pasan este tipo de cosas. Lo vemos cuando, por ejemplo, critican un montón de gente que se va a vacunar en estos términos que vos planteabas recién, Diego, y los mismos que critican a los que se van a vacunar a Miami son los que celebran a Carlos Zanini, que no solamente se vacunó acá, sino que lo hizo de un modo ilegal y además fingiendo ser personal de salud. O sea que él y su mujer le quitaron la vacuna a un médico, a alguien que está peleando contra la pandemia todo el tiempo. Entonces, me parece que esa especie de atraso que hay a la hora de enfrentar los problemas en Argentina, esa lógica permanente en la cual estamos todo el tiempo discutiendo problemas que el mundo ya resolvió.
Viste que acá en la Argentina somos especialistas en discutir y rediscutir problemas que el mundo ya resolvió. En la pandemia también se ven. Entonces, seguimos siendo uno de los países del mundo que menos vacunas consiguió. Seguimos siendo uno de los países del mundo que más lento administra las vacunas, porque el jueves pasado estábamos con Osvaldo en el programa, celebraba el gobierno la llegada de la dosis número 10 millones a la Argentina. Y una semana después no hay 10 millones de vacunados. Todavía hay déficit de vacunación. Seguimos siendo un país que testea muy poco. Seguimos siendo un país con todas las dificultades que conocemos. Y cada vez que hay un avance, cada vez que hay una posibilidad, cada vez que el sector privado puede traer una posibilidad nueva, la ideología le pone el pie en la cabeza, lo frena y preferimos seguir atrasados antes que encontrar alguna solución que no esté en manos del Estado, pero que tal vez pueda ayudar a muchísima gente. Tengo para Conrado una última, que la verdad es que soy el tipo que va tocando puertas y haciendo la misma pregunta porque no encuentro la respuesta exacta, que es ¿por qué se testearon hoy 60.000, pero se podrían haber testeado, no sé, 80 o 100.000? ¿Por qué no se duplica? ¿No hay insumos, pensás vos, Conrado? Digamos, ¿no hay quien pueda testear? ¿No hay testistas o no hay insumos? ¿Cuál es la razón por la cual Argentina no puede hacer 200 o 300.000 por día? Sabés que no tengo la respuesta. Se anunció el NeoKit. Países vecinos lo han desarrollado ellos y lo han hecho en escala. De nuevo, compará con Chile y con Uruguay, que han testeado muchísimo más que nosotros. Y tu punto es bueno volver a lo del testeo, porque en este momento es muy difícil el manejo de esto. Tenés que en paralelo estar pensando en el testeo, en que habría que llegar, como decís vos, la PCR a 300.000 por día mínimo, para tener una positividad más baja y saber que estás sacando, no todos, pero más contagiados de la comunidad que dejen de contagiar. O sea, hay que quintuplicar, doctor, los testeos, por lo menos. Bueno, si 80.000 promedio en los días de semana, porque baja muchísimo el fin de semana y el lunes, si ha sido 80.000, 4 veces, por lo menos 4 veces lo actual, al mismo tiempo tenés que estar pensando en todo lo que dijimos de las vacunas, cómo conseguirlas, y al mismo tiempo tenés que estar pensando, preocupado, en que hoy hizo mucho frío a la mañana, en que viene el invierno y el frío, y en que no querés tener una tercera ola, que la forma de evitarla es testeando y vacunando, ya lo sabemos. Ya la película la vimos varias veces y la piedra ya la tropezamos. Entonces, no queremos una tercera ola en el invierno, solo se puede frenar testeando y vacunando. Entonces, ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora, Diego. Ahora, ¿por qué, doctor, la ciudad puede testear como testeó 29.000 casos y en total se hicieron 70.000? Digo, ¿por qué es tanta diferencia entre la ciudad y el resto del país? No, tenés razón, Osvaldo. Sí, hasta 30.000 pueden testear, que si haces la proporción por 3 millones de habitantes, es un testeo alto ese. Claro. Y tienen es un porcentaje enorme. Tienen ahora estos ómnibus móviles con testeo rápido, con el de antígeno confiable rápido. Sí, tienen mayor capacidad. No te puedo decir por qué. Tengo que decir, evidentemente tienen más logística, lo tienen más organizado. Eso es lo que hace que la gente testee más. Porque saber que tenés que testear muchas veces más de lo que testeás, lo sabe todo el mundo. Nadie tiene la más mínima duda. ¿Por qué la ciudad? Y evidentemente debe tener una mejor logística. Conrado, muchísimas gracias por venir, por tu capacidad pedagógica y tu claridad. Muchas gracias a ustedes por invitarme.